Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un vídeo que, bueno, digamos que es de esos que te dejan pegado a la pantalla. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese hombre que nos tiene a todos suspirando, esa estrella de telenovelas turcas que conquista corazones por donde pasa. Y no solo eso, hoy vamos a adentrarnos en lo que parece ser una revelación impactante. El título del vídeo lo dice todo: Can Yaman revela su secreto, planes para mi fracaso, impactante confesión. Ya sé, suena a bomba, ¿verdad? Y créanme, cuando escuché esto, no me lo podía creer. Me puse a investigar, a buscar información, a contrastar fuentes y aquí estamos, listos para compartir todo con ustedes. Antes de empezar a desmenuzar todo este drama, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les interesa el tema. Me ayuda muchísimo y me da energía para seguir investigando y trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio de Can Yaman. Todo comienza con una serie de rumores, especulaciones y filtraciones que han estado circulando en redes sociales y en ciertos medios de comunicación. Se habla de una supuesta confesión de Can Yaman donde, según estos rumores, revela ciertos planes para su propio fracaso. ¿Cómo? ¿Por qué? Es lo que todos nos preguntamos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, claro, uno piensa: ¿por qué alguien tan exitoso, tan querido, tan admirado como Can Yaman querría, supuestamente, planificar su fracaso? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tipo de información filtrada o malinterpretada estaría circulando? Para empezar, es importante aclarar algo: hasta el momento, no existe una confesión oficial grabada por Can Yaman donde él mismo admita tales planes. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y lo que se ha filtrado a través de diferentes fuentes. Por eso es crucial ser cautelosos y analizar la información con cuidado. No todo lo que leemos en Internet es verdad. Entonces, ¿de dónde viene toda esta información? Parece ser que algunas de las fuentes mencionadas son supuestos mensajes filtrados en redes sociales, comentarios en foros, y por supuesto, interpretaciones de declaraciones y entrevistas que Can Yaman ha dado a lo largo de su carrera. Es importante saber que mucha de esta información podría estar manipulada, sacada de contexto o simplemente ser falsa. Ahora desmenucemos un poco más lo que se dice en estos rumores. Se habla de que Can Yaman en un momento dado habría expresado cierta insatisfacción con su carrera o con algunos aspectos de su vida profesional. Esto en sí mismo no es algo inusual. Todos en algún momento nos cuestionamos nuestras decisiones y aspiraciones. La vida de una celebridad, especialmente en el vertiginoso mundo del entretenimiento, puede ser muy demandante y a menudo, los actores se ven envueltos en agendas apretadas, compromisos publicitarios constantes y una presión implacable por mantener una imagen pública impecable. Es natural que en medio de esta vorágine, surjan dudas y reflexiones sobre el camino recorrido y las metas por alcanzar. Pero según los rumores, esta insatisfacción habría llevado a Can Yaman a tomar decisiones que, según algunos, podrían ser interpretadas como sabotaje a su propio éxito. ¿Qué tipo de decisiones? Aquí es donde entran las especulaciones, profundicemos en cada una de ellas. Selección de proyectos se dice que algunos de los proyectos que Can Yaman ha elegido últimamente podrían no haber sido los más estratégicos para consolidar su carrera a nivel internacional. Algunos fans especulan que la elección de ciertos papeles, o de ciertas producciones, no han sido las mejores para su proyección. Recordemos que el salto de las telenovelas turcas, que ya le habían granjeado una fama considerable, al mercado internacional, implica un cambio de enfoque. Adaptarse a las exigencias de diferentes audiencias, a las dinámicas de producción de otros países y a las expectativas de la industria global del entretenimiento, puede ser un desafío considerable. Algunos de sus proyectos posteriores a sus éxitos televisivos, como Sandokan, han generado controversia y división de opiniones. Aunque algunos celebraron la valentía de asumir un rol icónico, otros cuestionaron la dirección que estaba tomando su carrera, sugiriendo que no aprovechaba al máximo el impulso inicial y la popularidad que había logrado. Es fundamental recordar que la elección de un proyecto, en muchos casos, no depende únicamente del actor.
Intervienen factores como la disponibilidad de guiones, la oferta de las productoras, las negociaciones con los estudios y, por supuesto, las preferencias personales del actor. Sin embargo, si los rumores son ciertos, la supuesta planificación del fracaso podría implicar una selección deliberada de proyectos menos comerciales o arriesgados, con el fin de salirse de la zona de confort y explorar otros horizontes creativos. Declaraciones polémicas se rumorea que en algunas entrevistas o declaraciones, Can Yaman habría hecho comentarios que podrían haber generado cierta controversia, o que podrían haber afectado su imagen pública. Aunque aquí hay que ser muy cuidadosos, ya que las interpretaciones pueden variar mucho. Es importante señalar que las entrevistas y declaraciones públicas son un arma de doble filo para cualquier celebridad. Por un lado, le permiten conectar con sus seguidores, promocionar sus proyectos y expresar su personalidad. Por otro lado, están expuestos a la interpretación y a la crítica, y cualquier comentario desafortunado, malinterpretado o sacado de contexto, puede generar un impacto negativo en su imagen. En el caso de Can Yaman, su popularidad a menudo ha ido acompañada de un seguimiento mediático intensivo, y cualquier declaración que se salga de la norma o que contradiga las expectativas del público, puede convertirse en noticia. Los rumores sugieren que algunas de sus declaraciones podrían haber sido interpretadas como arrogantes, o incluso como una crítica velada a la industria del entretenimiento. Si esto fuera cierto, podría ser una estrategia deliberada para distanciarse de la imagen de galán, y para reafirmar su control creativo sobre su carrera. También es posible que se trate simplemente de malentendidos, o de declaraciones que han sido sacadas de contexto con el fin de generar polémica. La verdad, como siempre, es compleja y multifacética. Relación con su agente se habla de posibles discrepancias o conflictos con su equipo de trabajo, incluyendo su agente. La gestión de una carrera tan exitosa como la de Can Yaman es algo muy complejo, y a veces, pueden surgir diferencias de opinión sobre la estrategia a seguir. Detrás de cada actor exitoso existe un equipo de profesionales que trabajan en la sombra, agentes, publicistas, managers, asesores de imagen, etc. Estos profesionales son los encargados de negociar contratos, promocionar al actor, gestionar su agenda y, en general, de velar por sus intereses profesionales. Las relaciones entre el actor y su equipo pueden ser tensas, especialmente cuando se trata de carreras en ascenso, donde las expectativas son altas y la presión es constante. Los rumores sugieren que Can Yaman podría haber tenido desacuerdos con su agente sobre la dirección que debía tomar su carrera, sobre la elección de proyectos, o sobre la estrategia de imagen. Estos desacuerdos, si fueran ciertos, podrían haber afectado la fluidez de su trabajo y su proyección internacional. Es fundamental recordar que en muchas ocasiones, los agentes tienen una visión estratégica de la carrera del actor, y que sus decisiones se basan en el conocimiento del mercado y de las tendencias de la industria. Sin embargo, es comprensible que el actor, como principal interesado en su carrera, quiera tener voz y voto en las decisiones que se toman. Falta de enfoque Algunos rumores sugieren que Can Yaman podría haber perdido el foco en su carrera, o que podría estar más interesado en otros proyectos o aspectos de su vida personal. Esto, por supuesto, es especulativo, pero es algo que se ha mencionado en las discusiones en línea. La fama y el éxito pueden ser abrumadores, y es comprensible que en ocasiones, los actores sientan la necesidad de desconectar del trabajo y de dedicarse a otros intereses. La vida personal de una celebridad es un tesoro que debe ser protegido, y es natural que se busque un equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. Los rumores sugieren que Can Yaman podría haber estado más interesado en proyectos personales, como emprender nuevos negocios, o en disfrutar de su vida sentimental. Si esto fuera cierto, no necesariamente implicaría un fracaso, sino simplemente una reorientación de sus prioridades. Es posible que esté buscando un equilibrio entre su carrera y su vida personal, y que esté dispuesto a sacrificar algo de éxito profesional para lograrlo. Es importante destacar que hasta el momento todo esto son rumores. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Por eso es fundamental analizar la información con cautela, y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Pero, ¿y si hubiera algo de verdad en todo esto? ¿Qué podría estar motivando a Can Yaman, si es que realmente hay algo detrás de estos rumores? Aquí es donde entran las especulaciones y las posibles interpretaciones de sus acciones.
Búsqueda de autenticidad quizás Can Yaman esté buscando alejarse de la imagen de galán, que lo catapultó a la fama, y esté intentando explorar roles más desafiantes y auténticos, que le permitan demostrar su talento como actor. La etiqueta de galán puede ser limitante para un actor. Aunque es cierto que le abre las puertas a proyectos importantes y le asegura una base de fans sólida, también puede encasillarlo en un tipo de personaje específico y dificultarle la posibilidad de demostrar su versatilidad. La búsqueda de autenticidad es común en muchos actores que, después de haber alcanzado la fama con roles específicos, desean explorar otros géneros, interpretar personajes más complejos y alejarse de la imagen que el público tiene de ellos. Esta búsqueda puede implicar la elección de proyectos más arriesgados, la participación en producciones independientes, o la búsqueda de roles que desafíen su capacidad actoral. Si Can Yaman estuviera siguiendo esta estrategia, podría explicar la elección de algunos de sus proyectos posteriores a sus éxitos televisivos, y también la aparente disposición a asumir riesgos y a explorar diferentes registros. Control creativo podría estar buscando mayor control sobre sus proyectos y sobre su imagen pública, y quizás esté dispuesto a correr riesgos para lograrlo. Esto es algo común en muchos artistas que buscan liberarse de las presiones de la industria. La industria del entretenimiento puede ser implacable y a menudo, los actores se ven sometidos a la presión de las productoras, de los estudios y de los patrocinadores. El control creativo es un bien preciado para cualquier artista, y la posibilidad de tener voz y voto en la elección de proyectos, en la dirección de su carrera, y en la gestión de su imagen pública, es fundamental para sentirse realizado profesionalmente. Si Can Yaman estuviera buscando mayor control creativo, podría explicar la elección de algunos de sus proyectos, la aparente disposición a cuestionar los estándares de la industria, y la defensa de su independencia artística. Es posible que esté buscando un equilibrio entre el éxito comercial y la libertad creativa, y que esté dispuesto a sacrificar algo de reconocimiento a corto plazo para lograr sus objetivos a largo plazo. Priorización personal Es posible que Can Yaman esté priorizando su vida personal por encima de su carrera profesional, y que esté buscando un equilibrio entre ambas. Esto es completamente comprensible y no necesariamente implica un fracaso. La vida personal es fundamental para el bienestar de cualquier persona, y la posibilidad de disfrutar de las relaciones familiares, de los amigos y de los hobbies es esencial para una vida plena y equilibrada. Los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a priorizar su vida personal por encima de su carrera profesional. Si Can Yaman estuviera siguiendo esta estrategia, podría explicar la aparente disminución de su actividad profesional, la búsqueda de proyectos que le permitan tener más tiempo libre y la disposición a defender su intimidad. Es posible que esté buscando un equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal, y que esté dispuesto a sacrificar algo de fama a corto plazo para lograr sus objetivos a largo plazo. Cansancio La fama y el éxito pueden ser abrumadores. Es posible que Can Yaman simplemente esté cansado del ritmo frenético de trabajo y necesite un descanso o un cambio de rumbo. El agotamiento es un problema común en el mundo del entretenimiento, y la presión constante, los viajes, los rodajes y la exposición mediática pueden pasar factura. Es comprensible que después de haber alcanzado el cima de la fama, un actor sienta la necesidad de un descanso, de un cambio de rumbo y de reevaluar sus prioridades. Si Can Yaman estuviera experimentando este cansancio, podría explicar la aparente disminución de su actividad profesional, la búsqueda de proyectos más relajados y la disposición a tomarse un tiempo para sí mismo. Estrategia a largo plazo quizás, y solo quizás, esté implementando una estrategia a largo plazo, donde esté dispuesto a sacrificar un poco de éxito a corto plazo para lograr un objetivo mayor a largo plazo. La planificación estratégica es fundamental para cualquier carrera profesional. Los actores, al igual que los empresarios, deben tener una visión a largo plazo, y deben estar dispuestos a tomar decisiones que, aunque puedan parecer arriesgadas a corto plazo, les permitan alcanzar sus objetivos a largo plazo. Si Can Yaman estuviera siguiendo esta estrategia, podría explicar la elección de algunos de sus proyectos, la aparente disposición a cuestionar los estándares de la industria, y la defensa de su independencia artística. Es posible que esté buscando un crecimiento profesional más sólido y duradero, y que esté dispuesto a sacrificar algo de éxito comercial a corto plazo para lograrlo. En cualquier caso, lo que es evidente es que la carrera de Can Yaman está en constante evolución.
Sus decisiones y sus proyectos son siempre tema de debate entre sus fans y en los medios. Ahora vamos a tocar un punto crucial, la importancia de no caer en la trampa de la desinformación y la manipulación. En un mundo donde la información fluye a gran velocidad, es muy fácil ser víctima de rumores falsos o de interpretaciones erróneas. Por eso es fundamental. Contrastar la información no se queden solo con una fuente. Busquen diferentes medios, contrasten la información, y traten de obtener una visión completa. En la era digital, la información se propaga a la velocidad del rayo, pero no toda la información es veraz. Es fundamental que antes de dar por válida cualquier noticia o rumor, se consulte diferentes fuentes, se comparen las informaciones, y se busquen datos que confirmen o contradigan lo que se dice. En el caso de Can Yaman es importante buscar información en medios de comunicación confiables, en fuentes oficiales, y en entrevistas y declaraciones del propio actor. Analizar las fuentes ¿Quién está publicando la información? ¿Es una fuente confiable? ¿Tiene credibilidad? La credibilidad de la fuente es un factor clave para evaluar la veracidad de la información. Es importante saber quién está publicando la noticia o el rumor, qué tipo de reputación tiene, y si tiene algún interés en manipular la información. En el caso de Can Yaman es importante analizar la credibilidad de los medios de comunicación que publican noticias sobre él. ¿Son medios de comunicación reconocidos y respetados? ¿Tienen una larga trayectoria en la cobertura de noticias sobre famosos? ¿O son medios de comunicación sensacionalistas que buscan generar clics y polémicas? Cuestionar la información no se crean todo lo que leen. Cuestionen, pregunten, investiguen. El pensamiento crítico es fundamental para evaluar la información y para no caer en la trampa de la manipulación. Es importante cuestionar todo lo que se lee, preguntarse si tiene sentido, si es coherente y si está respaldado por pruebas. En el caso de Can Yaman es importante cuestionar los rumores y las especulaciones sobre su carrera. ¿Hay pruebas concretas que respalden lo que se dice? ¿O son simplemente interpretaciones y suposiciones? Evitar el sensacionalismo. El sensacionalismo es el enemigo de la verdad. No se dejen llevar por los titulares llamativos y las afirmaciones exageradas. El sensacionalismo es una técnica que se utiliza para atraer la atención del público, y que se basa en la exageración, en la manipulación de las emociones, y en la presentación de la información de forma dramática y espectacular. Es importante evitar el sensacionalismo, y no dejarse llevar por los titulares llamativos y las afirmaciones exageradas. En el caso de Can Yaman es importante evitar los medios de comunicación que se dedican al sensacionalismo, y que buscan generar polémicas y controversias. Usar el sentido común. Confíen en su intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, o demasiado malo, probablemente lo sea. El sentido común es una herramienta valiosa para evaluar la información. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, o demasiado malo, probablemente lo sea. Confíen en su intuición, y no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. La verdad es que a pesar de los rumores, Can Yaman sigue siendo uno de los actores más populares y exitosos del momento. Tiene una base de fans sólida, proyectos emocionantes en el horizonte y un talento innegable. Yo personalmente creo que es un actor con mucho potencial, y que tiene mucho que ofrecer. Espero que siga sorprendiéndonos con sus actuaciones, y que continúe creciendo como artista. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Sé que ha sido mucha información, y que quizás todavía tengan preguntas. Pero espero que este análisis les haya ayudado a entender mejor el tema, y a formar su propia opinión. Así que, para resumir, hemos hablado de los rumores sobre una supuesta confesión de Can Yaman, donde supuestamente revela planes para su fracaso. Hemos analizado las posibles fuentes de información, las especulaciones, y las posibles motivaciones detrás de sus acciones. Hemos hablado sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos, y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Y por supuesto me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen en estos rumores? ¿Qué esperan de la carrera de Can Yaman?
Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.